Valoración del paciente con enfermedad grave. La atención de los pacientes en estado crítico exige el conocimiento profundo de los mecanismos fisiopatológicos y se orienta primero a la reanimación de personas con deterioro funcional extremo. Esta reanimación es rápida y se inicia sin conocer a detalle antecedentes médicos crónicos del enfermo. Mientras se estabiliza al paciente, los intensivistas intentan obtener información médica para complementar la valoración en tiempo real del estado fisiológico y trastornos del paciente. Los intensivistas cuentan con innumerables medios para la valoración precisa de los aspectos fisiopatológicos y para el apoyo de la insuficiencia incipiente de diversos órganos. Así aprovechan la oportunidad para diagnosticar y tratar los cuadros primarios en un paciente ya estabilizado. Por todo lo expresado, en la unidad de cuidados intensivos se utilizan muy a menudo intervenciones invasivas como la ventilación mecánica y el tratamiento de reemplazo renal. Es decisivo valorar los riesgos y beneficios de tales intervenciones intensivas, a menudo invasivas a fin de garantizar un desenlace óptimo para el paciente. No obstante, los intensivistas deben reconocer cuando las posibilidades de recuperación de los pacientes son remotas o imposibles y hacer lo posible por asesorar y brindar comodidad a los individuos moribundos y sus familiares cercanos. Los médicos que atienden a pacientes en estado crítico a menudo deben reorientar las metas de la asistencia y en vez de enfocarse a la reanimación y a la curación, se orientarán a lograr la comodidad del enfermo cuando no es posible resolver una enfermedad subyacente. Valoración de la gravedad de la enfermedad. En la unidad de cuidados intensivos las enfermedades por lo general se clasifican con arreglo a su gravedad. Se han elaborado innumerables sistemas cuantitativos de la gravedad de la enfermedad y se han validado en los últimos 30 años. Los sistemas cuantitativos anteriores se han aceptado como medios para valorar las poblaciones de sujetos en estado crítico, pero no hay certeza de su utilidad para anticipar los resultados de los pacientes individuales. Los sistemas de cuantificación de gravedad de la enfermedad son importantes para definir las poblaciones de personas graves, y permiten la comparación eficaz de grupos de pacientes que participan en investigaciones clínicas. Los investigadores, al corroborar un supuesto beneficio del tratamiento, deben confiar en que los grupos diferentes que participan en la investigación tienen grados similares de gravedad. Las calificaciones de dichos sistemas también son útiles para orientar en las normas administrativas de hospitales y permitir la asignación de recursos en aspectos como las atenciones de enfermería y complementarias, y auxiliar en verificaciones de calidad de la asistencia brindada en la unidad de cuidados intensivos, en el transcurso del tiempo. Las validaciones del sistema cuantitativo se basan en el supuesto de que la edad, las enfermedades médicas crónicas y las desviaciones a partir de los parámetros normales o fisiológicos se acompañan de incremento en las cifras de mortalidad. Todos los sistemas cuantitativos existentes de este tipo se han obtenido de pacientes internados y atendidos en la unidad de cuidados intensivos. Es imposible utilizar los sistemas cuantitativos de gravedad de la enfermedad para anticipar la sobrevida de cada paciente. No se cuenta con sistemas establecidos de este tipo destinados a orientar las decisiones del médico en cuanto a criterios para internamientos en la unidad de cuidados intensivos. Sobre tal base, es imposible recomendar el uso de los sistemas mencionados para orientar el tratamiento y las decisiones clínicas. En vez de ellos, habrá que utilizar tales instrumentos como la fuente de datos importantes que complementen las decisiones clínicas directas al enfermo. Los sistemas de puntuación usados más a menudo son SOFA, Sequential Organ Failure Assessment, Apache, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, y SAPS, Simplified Acute Physiology Score. El sistema de puntuación SOFA está constituido por puntuaciones de 6 sistemas orgánicos graduados de 0 a 4 según su grado de disfunción, cuadro 293, 1. La puntuación considera las intervenciones clínicas. Puede medirse en repetidas ocasiones, o sea, cada día, y las puntuaciones ascendentes se relacionan con incremento de la mortalidad. Puede pronosticarse que los pacientes con sospecha de infección tienen los resultados malos típicos de la septicemia si cumplen al menos 2 de los siguientes criterios clínicos: frecuencia respiratoria más de 22, estado mental alterado o presión sanguínea sistólica menos de 100 milímetros de mercurio.
En fecha reciente surgió una nueva clasificación clínica que emplea dos o más de los criterios clínicos mencionados y se denomina QSOFA. Esta pretende seleccionar a los enfermos que deben ingresar a la unidad de cuidados intensivos provenientes de fuera del hospital, la sala de urgencias o un pabellón del hospital. Sistema de cuantificación Apache 2. Apache 2 es el sistema cuantitativo de gravedad de las enfermedades más utilizado en Estados Unidos. Variables como la edad, el tipo de internamiento en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, cómo sería después de una operación planeada, en comparación con intervenciones no quirúrgicas o después de cirugía de urgencia. La puntuación de un problema crónico de salud y 12 variables funcionales más, la peor de cada una en las primeras 24 horas de internamiento en la unidad de cuidados intensivos, se incluyen para obtener una puntuación general. La mortalidad intrahospitalaria anticipable se calcula a partir de una fórmula que considera factores como la puntuación Apache 2, la necesidad de cirugía de urgencia, así como una categoría diagnóstica ponderada específica de la enfermedad, cuadro 293-2. La relación entre la calificación Apache 2 y la mortalidad se ilustra en la figura 293-1. Ya se publicaron las versiones actualizadas del sistema de calificación Apache, Apache 3 y Apache 4. Sistemas de puntuación SAPS. La puntuación SAPS 2, utilizada con más frecuencia en Europa que en Estados Unidos, se derivó de una manera similar a las puntuaciones Apache. Esta puntuación no es específica de una enfermedad, sino que incorpora tres variables patológicas subyacentes: SIDA, cáncer metastásico y cáncer hematológico. En 2005 se elaboró SAPS 3, que utiliza una ventana de 1 hora y no de 24 horas para medir las desviaciones fisiológicas y cuantificarlas. Estado de choque. Véase también capítulo 296. Valoración inicial. El choque, un cuadro frecuente que obliga al internamiento en unidad de cuidados intensivos o que ocurre en el curso de una enfermedad crítica, se define por la presencia de deficiencia de perfusión de múltiples sistemas y órganos terminales. Las manifestaciones clínicas incluyen disminución de la presión arterial media, taquicardia, taquipnia, frialdad de piel y extremidades, alteración aguda del estado psíquico y oliguria. Por lo común a hipotensión, aunque no surge siempre. El resultado final de la deficiencia de riego de múltiples órganos es la hipoxia ística, que a menudo se manifiesta clínicamente por acidosis láctica. Puesto que la presión arterial media es el producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, la disminución de la presión arterial puede ser efecto de la disminución del gasto cardíaco o resistencia vascular sistémica, o ambas. Sobre tal base, una vez que se piensa en la posibilidad de choque, la valoración inicial del sujeto hipotenso debe incluir un estudio temprano y directo, en la cabecera del enfermo, que abarque la adecuación del gasto cardíaco, figura 293-2. La evidencia clínica de gasto cardíaco disminuido incluye presión del pulso estrecha, presión sanguínea sistólica menos presión sanguínea diastólica, un marcador que se relaciona con el volumen por latido, y extremidades frías con llenado capilar lento. Los signos de incremento del gasto cardíaco incluyen ensanchamiento de la presión diferencial, en particular con disminución de la presión diastólica, calor de las extremidades y pulso saltón y llenado capilar rápido. Si el paciente hipotenso tiene signos clínicos de incremento del gasto cardíaco, se deduce que la caída de la presión arterial es consecuencia de un decremento de la resistencia vascular sistémica. En hipotensos con manifestaciones clínicas de disminución del gasto cardíaco, se valora el estado volumétrico intravascular y cardíaco. El paciente hipotenso con disminución del volumen intravascular puede tener antecedentes que sugieran hemorragia u otras pérdidas de volumen, como vómito, diarrea, poliuria. El clínico suele buscar datos de disminución de la presión venosa yugular, pero las mediciones estáticas de la presión en la aurícula derecha no permiten anticipar con certidumbre la reactividad a la fluidoterapia. Los cambios en la presión de dicha aurícula, en función de la respiración espontánea, constituyen un mejor elemento de participación del tratamiento con líquidos, figura 293-3.
Algunos pacientes con estado de choque que responde a los líquidos, por ejemplo, hipovolémico, también manifiestan cambios pronunciados de la presión diferencial como función de la respiración durante la respiración artificial con presión positiva, figura 293.4. El paciente hipotenso con un mayor estado volumétrico intravascular y disfunción cardíaca puede tener el tercero y cuarto ruidos cardíacos de galope solos o en combinación en la exploración de la zona precordial, mayor presión venosa yugular, edema de las extremidades y estertores en la auscultación de los campos pulmonares. En las radiografías de tórax se pueden observar cardiomegalia, ensanchamiento del pedículo vascular, líneas B de Kerley y edema pulmonar. También se observan a veces dolor precordial y cambios electrocardiográficos compatibles con isquemia, capítulo 298. En hipotensos con manifestaciones clínicas de incremento del gasto cardíaco, conviene buscar causas de disminución de la resistencia vascular sistémica. El origen más frecuente de la hipotensión con gasto cardíaco alto es la septicemia, capítulo 297. Otras causas incluyen insuficiencia hepática, pancreatitis grave, quemaduras, traumatismos, anafilaxis, tirotoxicosis y cortocircuitos arteriovenosos periféricos. En resumen, las tres categorías más frecuentes de estado de choque son hipovolémico, cardiógeno y de alto gasto cardíaco con disminución de la resistencia vascular periférica, hipotensión de gasto elevado. Ciertamente estas categorías pueden imbricarse y presentarse en forma simultánea, por ejemplo, choque hipovolémico y séptico. La valoración inicial del sujeto en estado de choque debe durar solo pocos minutos para iniciar maniobras de reanimación temprana e intensiva, basadas en dicha valoración, en particular ante el hecho de que algunos datos recientes sugieren que la reanimación temprana en casos de los choques séptico y cardiógeno podría mejorar la supervivencia, véase adelante. Si la valoración inicial directa genera datos equívocos o desorientadores, se realizan valoraciones más objetivas como la ecocardiografía o la ecografía. En pacientes con respiración espontánea, el colapso de la vena cava inferior que se observa en la ecografía predice un estado que responde a los líquidos. Los médicos intensivistas usan cada vez más la ecografía torácica y abdominal como extensión de la exploración física para valorar con rapidez los volúmenes de llenado imputados, la calidad del desempeño cardíaco y los índices de otros trastornos específicos, por ejemplo, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, edema pulmonar, neumotórax. El objetivo de la reanimación temprana es recuperar la perfusión adecuada, para evitar la lesión de los órganos terminales o reducirla al mínimo. Apoyo ventilatorio mecánico. Capítulo 295. En la reanimación inicial del individuo en estado de choque hay que cumplir los principios del apoyo cardíaco vital avanzado. Estos pacientes pueden estar hiporrefléxicos y no tener los reflejos protectores de las vías respiratorias, razón por la cual en la fase de reanimación es indispensable la valoración temprana de las vías respiratorias. A menudo se necesitan intubación inicial y ventilación mecánica. Entre las causas para iniciar estas medidas están la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda y la insuficiencia ventilatoria, que acompañan a menudo al estado de choque. La insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda se presenta en pacientes con choque cardiógeno y edema pulmonar, capítulo 298, lo mismo que en aquellos con neumonía o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, capítulos 294 y 297. La insuficiencia ventilatoria suele ser consecuencia de una mayor carga en el aparato respiratorio, en la forma de acidosis metabólica aguda, frecuentemente láctica, o disminución de la distensibilidad de los pulmones por edema en ellos. Otra razón para practicar la intubación y la ventilación mecánica tempranas es el riego deficiente de los músculos que intervienen en la respiración, como parte del cuadro de estado de choque. En condiciones normales, los músculos comentados reciben un pequeñísimo porcentaje del gasto cardíaco. Sin embargo, en las personas con estado de choque por disfunción respiratoria, puede aumentar 10 veces o más el porcentaje del gasto cardíaco destinado a los músculos en cuestión. La producción de ácido láctico por actividad ineficiente de los músculos que intervienen en la respiración impone una sobrecarga adicional a la ventilación.
La ventilación mecánica puede librar al paciente del trabajo de la respiración y permitir la redistribución del gasto cardíaco limitado a otros órganos vitales. Los enfermos muestran insuficiencia respiratoria con incapacidad de emitir frases completas, el empleo de los músculos accesorios de la respiración, la actividad paradójica de los músculos abdominales, una taquipnea extrema, más de 40 respiraciones por minuto, o una lentificación, por cansancio, de la frecuencia respiratoria a pesar de la mayor necesidad de respirar. Cuando se usa la ventilación mecánica en los pacientes en estado de choque, un objetivo importante es que los parámetros de funcionamiento, controles, asuman todo el trabajo de la respiración o la mayor parte de él, lo cual facilitará un estado donde el trabajo de los músculos de la respiración será mínimo. Al iniciar la ventilación mecánica en casos de estado de choque, a menudo empeora la presión arterial media. A causa del impedimento del retorno de sangre venosa con la ventilación a presión positiva, de la disminución en la secreción de catecolaminas una vez que cede el estrés propio de la insuficiencia respiratoria y el uso de fármacos para facilitar la intubación endotraqueal, como benzodiazepina, propofol y opiáceos. Los pacientes con disfunción cardíaca derecha o hipertensión pulmonar preexistente también pueden tener gasto cardíaco disminuido por los aumentos en la poscarga ventricular derecha, resultado de la ventilación con presión positiva. Sobre tal base, es importante prever la posibilidad de que surja hipotensión durante la intubación endotraqueal. Muchos de los pacientes de este tipo pueden reaccionar a la fluidoterapia y por ello hay que considerar la posibilidad de administrarles por vía intravenosa soluciones volumétricas. La figura 293.2 resume el diagnóstico y el tratamiento de diferentes tipos de choque. Para una mayor revisión de las formas individuales del choque, véanse los capítulos 296, 297 y 298. Insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es una de las causas más comunes para el internamiento del paciente en la unidad de cuidado intensivo, en donde 75% o más de los enfermos necesita ventilación mecánica durante su permanencia en ellas. La insuficiencia respiratoria se puede clasificar de forma mecánica, según las perturbaciones fisiopatológicas de la función respiratoria. Tipo 1. Insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Surge cuando hay inundación alveolar y los cortocircuitos intrapulmonares subsecuentes. La inundación puede ser consecuencia de edema pulmonar, lesión pulmonar, neumonía o hemorragia alveolar. El edema pulmonar se puede clasificar según surja por mayores presiones intravasculares, como se observa en la insuficiencia cardíaca y en la sobrecarga volumétrica intravascular o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, edema pulmonar de baja presión. Capítulo 294. Este síndrome se define por la aparición aguda, menor o igual a una semana, de opacidades en ambos lados de las imágenes del tórax, que no se explican del todo por la insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica y fisiología de cortocircuito, en que se necesita presión positiva al final de la expiración, PIP. La insuficiencia respiratoria de tipo 1 ocurre en cuadros como infecciones, septicemia, broncoaspiración de material gástrico, neumonitis, ahogamiento casi consumado, transfusiones múltiples de sangre y pancreatitis. Por lo regular la tasa de mortalidad en personas con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda era muy grande, 50 a 70%, aunque las modificaciones en la asistencia médica han permitido que las cifras mencionadas se acerquen a 30%, véase adelante. Por muchos años, los médicos han sospechado que la ventilación mecánica de los pacientes con lesión pulmonar aguda y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda puede diseminar la lesión pulmonar. Según se observa en la figura 293.5, la relación presión-volumen del pulmón en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es no lineal. Los alvéolos se colapsan a volúmenes pulmonares muy bajos. Estudios en animales han sugerido que la distensión y sobredistensión de alvéolos lesionados durante la ventilación mecánica lesionan más el pulmón.
La preocupación acerca de esta sobredistensión alveolar, denominada volutraumatismo provocado por el respirador, fue motivo de que se realizara un ensayo prospectivo multicéntrico y con asignación al azar donde se compararon las modalidades de tratamiento tradicionales con las que incluían respirador en la lesión pulmonar aguda y en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, volumen corriente elevado, 12 ml por kilo de peso corporal ideal, con un volumen corriente bajo, 6 ml por kilo de peso corporal ideal. Este estudio demostró una reducción formidable en la mortalidad en el grupo que recibió volumen corriente bajo, 31 contra 39,8%. Otros estudios mostraron que los volúmenes de ventilación altos pueden causar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en personas que al principio no tenían este problema. Se demostró que el bloqueo neuromuscular y la posición prona mejoran la supervivencia en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave. Además, un plan de restitución conservador de líquidos para mantener una presión venosa central relativamente baja o una presión capilar de enclavamiento baja, conllevan la necesidad de menos días de ventilación mecánica en comparación con un plan de tratamiento de restitución liberal de líquidos para mantener una presión venosa central relativamente elevada o presión capilar de enclavamiento de la misma magnitud, en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Existe cada vez más interés en evitar la intubación en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda por el uso de diversos dispositivos, como mascarillas, sistemas de suministro de oxígeno de flujo alto y cascos para apoyo respiratorio. Sin embargo, esto se contrarresta por la preocupación de que los volúmenes ventilatorios más altos durante la respiración espontánea con estos dispositivos podrían causar progresión de la lesión pulmonar preexistente. Insuficiencia respiratoria tipo 2. Ocurre como resultado de la hipoventilación alveolar y conlleva la imposibilidad de eliminar eficazmente el dióxido de carbono. Los mecanismos mediante los cuales ocurre esto se clasifican en tres tipos. Alteraciones en el impulso para respirar originado en el sistema nervioso central, alteraciones en la fuerza con deficiencia de la función neuromuscular en el sistema respiratorio y aumento en la carga ejercida sobre el sistema respiratorio. Entre los factores que aplacan el impulso respiratorio en el sistema nervioso central están la sobredosis de fármacos, la lesión del tallo encefálico, la respiración perturbada por trastornos del sueño y el hipotiroidismo. La menor potencia puede depender del deterioro de la transmisión neuromuscular, en el caso de la miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica, o la debilidad de músculos de la respiración, como miopatía, perturbaciones de los electrolitos y fatiga. La sobrecarga global del aparato respiratorio se clasifica en varias cargas resistentes, por ejemplo, broncoespasmo, cargas debidas a distensibilidad pulmonar, por ejemplo, edema alveolar, atelectasia, atopic presión positiva intrínseca al final de la expiración, véase después en el presente capítulo. Debida a menor distensibilidad de la jaula torácica, neumotórax, derrame pleural, distensión abdominal, y vinculada al incremento de la ventilación por minuto, como en el caso de la embolia pulmonar con una mayor fracción de espacio muerto. Septicemia. Los elementos fundamentales del tratamiento de la insuficiencia respiratoria de tipo 2 son aquellos orientados a revertir las causas básicas de tal ineficacia ventilatoria. A veces se utiliza para estabilizar a los enfermos la ventilación no penetrante con presión positiva, con el uso de un ventilador mecánico y una mascarilla perfectamente ajustada que cubra la cara o las vías nasales, y librar así al enfermo de la intubación endotraqueal. Esta técnica ha sido beneficiosa para tratar a personas con exacerbaciones de neumopatía obstructiva crónica. No se han hecho estudios suficientes de esta forma de ventilación no invasiva en otros tipos de insuficiencia ventilatoria, aunque a pesar de todo se puede intentar su uso en caso de no haber contraindicaciones, inestabilidad hemodinámica, incapacidad de proteger las vías respiratorias, paro respiratorio. Insuficiencia respiratoria de tipo 3. Ocurre consecuencia de la atelectasia pulmonar. Tal alteración surge muy a menudo en el periodo perioperatorio, por lo cual ha recibido el nombre de insuficiencia respiratoria perioperatoria. Después de la anestesia general, la disminución de la capacidad residual funcional causa colapso de las unidades pulmonares que están en el plano más inferior.
La atelectasia se puede tratar con cambios frecuentes de posición, fisioterapia torácica, colocación de la persona en posición erecta y el control intensivo del dolor en la incisión, en el abdomen o en ambos sitios. Cabe utilizar la ventilación no invasiva con presión positiva para revertir la atelectasia regional. Insuficiencia respiratoria de tipo 4. Ocurre por hipoperfusión de los músculos de la respiración en pacientes en estado de choque. En circunstancias normales, dichos músculos consumen menos de 5% del gasto cardíaco total y del aporte de oxígeno. Las personas en estado de choque suelen sufrir disfunción ventilatoria por edema pulmonar, por ejemplo, pacientes en choque cardiógeno, acidosis láctica y anemia. En tal situación, incluso 40% del gasto cardíaco puede distribuirse a estos músculos. La intubación y la ventilación mecánica permitirán redistribuir el gasto, alejándolo de los músculos de la respiración y devolviéndolo a los órganos vitales, en el lapso en que se trata el estado de choque. Atención al paciente con ventilación mecánica. Capítulo 295, si bien es indispensable un conocimiento minucioso de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria para optimizar la asistencia al paciente, el reconocimiento de la disponibilidad de este para liberarse de la ventilación mecánica también reviste importancia. Diversos estudios han demostrado que el someter a los enfermos a pruebas de respiración espontánea diariamente permite identificar a los que están listos para la extubación. Así, todos los pacientes intubados con ventilación mecánica habrán de someterse a una valoración diaria de la función respiratoria. Si la oxigenación se encuentra estable, es decir, presión arterial de oxígeno sobre fracción de inspiración de oxígeno mayor de 200 y pi menor o igual a 5 centímetros de agua, están intactos los reflejos respiratorios y la tos, y no se están administrando vasopresores o sedantes, el paciente ha pasado la prueba de detección sistemática y se someterá a un ensayo de respiración espontánea. Este intento consiste en un periodo de respiración a través de una cánula endotraqueal sin apoyo del respirador, tanto la presión positiva continua de las vías respiratorias CPAP de 5 centímetros de agua, como con un sistema de respiración con tubo en T abierto, durante 30 a 120 minutos. La prueba de respiración espontánea se declara fallida y se suspende si ocurre alguno de los siguientes datos. 1. Frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto durante más de 5 minutos. 2. Saturación de oxígeno menor de 90%. 3. Frecuencia cardíaca mayor de 140 por minuto o un aumento o disminución de 20% respecto del valor de referencia. 4. Presión arterial sistólica menor de 90 o mayor de 180 milímetros de mercurio. 5. Aumento de la ansiedad o la diaforesis. Si al final de la prueba de respiración espontánea, ninguno de los episodios anteriores ha ocurrido y el cociente de frecuencia respiratoria y volumen corriente en litros es menor de 105, se podrá extubar al paciente. Tales enfoques a la atención al paciente basados en protocolo pueden tener una repercusión importante en la duración de la ventilación mecánica y la duración del ingreso en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de tal enfoque cuidadoso para apartar al paciente de la ventilación mecánica, hasta 10% de los enfermos presenta dificultad respiratoria tras la extubación y pueden requerir reanudación de la ventilación mecánica. Muchos de estos pacientes necesitarán reintubación. Un estudio reciente sugirió que emplear la ventilación incruenta en sujetos en quienes fracasó la extubación se acompaña de peores resultados comparado con la reintubación inmediata. Los individuos conectados a un ventilador mecánico a menudo necesitan sedantes y analgésicos. Los opiáceos son los fármacos fundamentales para lograr la analgesia en los individuos con ventilador mecánico. Una vez asegurado el control apropiado del dolor, entre las indicaciones adicionales para sedar a estos pacientes están: ansiólisis, tratamiento de la disnea subjetiva, disminuir la hiperactividad del sistema autónomo que puede desencadenar la isquemia del miocardio y aminorar el consumo total de oxígeno. Se prefieren los sedantes no benzodiazepínicos porque las benzodiazepinas se relacionan con peores resultados en el paciente. Puede utilizarse cisatracurio, un bloqueador neuromuscular para facilitar la ventilación mecánica en pacientes con asincronía notable con el ventilador a pesar de una sedación óptima, en particular en caso de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave.
El uso de estos fármacos puede causar debilidad prolongada, una miopatía denominada síndrome posparalítico. Por tanto, se usan como último recurso, cuando no se logra sincronía entre el paciente y el ventilador con la sedación intensiva. Causan parálisis farmacológica sin alterar el estado psíquico, razón por la cual es indispensable producir amnesia inducida por sedantes cuando se administren dichos fármacos. La amnesia se puede obtener con bastante seguridad con el uso de propofol y benzodiazepinas como el lorazepam o el midazolam. Fuera del marco de la parálisis farmacológica, son pocos los datos que refuerzan la idea de que es indispensable la amnesia en todos los individuos que necesitan intubación y ventilación mecánica. En personas en estado crítico se pueden acumular los sedantes y los opiáceos administrados por largo tiempo, porque hay función deficiente del hígado y de los riñones. Se demostró que una estrategia para la sedación guiada por un protocolo de enfermería en los pacientes con ventilación mecánica o la interrupción diaria de las infusiones sedantes junto con pruebas diarias de respiración espontánea previene la acumulación excesiva de fármaco y acorta el tiempo de ventilación mecánica y de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Insuficiencia de múltiples órganos y sistemas. Es un problema frecuente relacionado con enfermedades críticas. Se define por la presencia simultánea de disfunciones fisiológicas, insuficiencia de dos órganos o más, o los dos factores en conjunto. De manera típica, todo lo anterior se observa en casos de septicemia grave, estado de choque de cualquier tipo, cuadros inflamatorios graves como las pancreatitis y traumatismos. La insuficiencia de múltiples órganos y sistemas aparece a menudo en la unidad de cuidados intensivos y constituye un testimonio de la capacidad actual de estabilizar y apoyar a un solo órgano insuficiente. La posibilidad de tratar la insuficiencia de un solo órgano de manera intensa, como sería el caso de ventilación mecánica o el reemplazo renal en la insuficiencia renal aguda, ha disminuido enormemente las cifras de mortalidad temprana en enfermedades críticas. En contados casos, el individuo en estado crítico muere en las etapas iniciales de la reanimación, así que muchos fallecen por la enfermedad crítica en etapas ulteriores de su permanencia en la unidad de cuidados intensivos una vez estabilizado el problema inicial. Hay controversia respecto a las definiciones específicas de insuficiencia de órganos, pero son válidos algunos principios generales que rigen al síndrome de insuficiencia de múltiples órganos y sistemas. En primer lugar, dicha insuficiencia, sea cual sea la forma en que se la defina, debe persistir más allá de 24 horas. En segundo lugar, aumenta el peligro de muerte conforme el individuo comienza a mostrar insuficiencias de otros órganos. En tercer lugar, el pronóstico empeora con la mayor duración de la insuficiencia de órganos. Las observaciones continúan vigentes en diversos medios de cuidados intensivos, por ejemplo, médicos frente a quirúrgicos. Monitorización en la unidad de cuidados intensivos. Las insuficiencias respiratoria y circulatoria ocurren a menudo en personas en estado crítico, por tal razón se inicia la monitorización de los aparatos respiratorio y cardiovascular. Una maniobra habitual en las enfermedades muy graves es la valoración del intercambio de gases respiratorios. La pauta más valiosa sigue siendo el análisis de gases en sangre arterial, en que se miden directamente pH, presión arterial de oxígeno, presión de dióxido de carbono y saturación de oxígeno. Con este método es posible valorar de modo directo las dos funciones principales de los pulmones. La oxigenación de sangre arterial y la eliminación de dióxido de carbono. En realidad, se puede conocer el pH de la sangre, que tiene un efecto muy importante en el impulso ventilatorio, por obtención de muestras de sangre arterial. Las maniobras de muestreo de la sangre suelen ser inocuas, aunque pueden ser dolorosas y no siempre aportan datos ininterrumpidos y en forma sistemática a los clínicos. Ante las limitaciones comentadas, en las unidades de cuidado intensivo suelen utilizarse métodos no invasivos para la monitorización de la función respiratoria. Oximetría de pulsos. La oximetría constituye el método no invasivo más utilizado para monitorear la función respiratoria. Se basa en las diferencias en las propiedades absorbentes de la hemoglobina oxigenada y de la desoxigenada. La oxihemoglobina, en longitudes de onda de 660 nanómetros, refleja la luz con mayor eficacia que la desoxihemoglobina, en tanto que ocurre el fenómeno contrario con el espectro infrarrojo, 940 nanómetros.
El oxímetro de pulsos hace pasar las dos longitudes de onda de la luz a través de un dedo con riego sanguíneo, como los de la mano, y registra la intensidad relativa de la transmisión lumínica con las dos longitudes de onda. A partir de esta información puede inferirse el porcentaje relativo de oxihemoglobina. Las pulsaciones arteriales originan cambios fásicos de la intensidad de la luz transmitida, razón por la cual el oxímetro de pulsos está diseñado para detectar solo la luz de intensidades alternantes y ello permite diferenciar las saturaciones de la sangre arterial y venosa. Mecánica del aparato respiratorio. Esta se puede medir durante la ventilación mecánica, capítulo 295. Cuando se usan modalidades de ventilación controladas por volumen, es posible medir fácilmente las presiones concomitantes de las vías respiratorias siempre y cuando el paciente esté inactivo. La presión máxima de estas vías se origina en dos variables: la resistencia de vías respiratorias y la distensibilidad del aparato respiratorio. Al final de la inspiración, el flujo en esta fase se interrumpe de manera pasajera. Dicha pausa teleinspiratoria, presión estable o meseta, es una medición estática y en ella influye solo la distensibilidad del aparato respiratorio y no la resistencia de las vías respiratorias. Por tanto, durante la ventilación controlada por volumen, la diferencia entre las presiones máxima, resistencia de vías respiratorias más distensibilidad del aparato respiratorio, y meseta, distensibilidad sola del aparato respiratorio, permite una evaluación cuantitativa de la resistencia de las vías respiratorias. Sobre tal base, durante la ventilación controlada por volumen, el paciente que presenta incrementos en la resistencia de vías respiratorias muestra de manera típica mayores presiones máximas de dichas vías y también un gradiente anormalmente alto entre las presiones máxima y en meseta, por lo regular más de 15 centímetros de agua, a un flujo inspiratorio de 1 litro por segundo. La distensibilidad del sistema respiratorio se define por el cambio en la presión del sistema respiratorio por unidad de cambio en el volumen. El sistema respiratorio puede dividirse también en dos componentes: los pulmones y la pared torácica. En condiciones normales, su distensibilidad es de casi 100 ml por centímetro de agua. Los procesos fisiopatológicos como los derrames pleurales, el neumotórax o el aumento en el perímetro abdominal reducen la distensibilidad de la pared torácica. La distensibilidad pulmonar se ve reducida en caso de neumonía, edema pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial o autopip. Por consiguiente, es típico que los pacientes con anormalidades en la distensibilidad del sistema respiratorio, pulmones, pared torácica, o ambos a la vez, presenten elevación en las presiones respiratorias pico y en meseta, pero un gradiente normal entre estas dos presiones respiratorias. La autopip se presenta cuando es insuficiente el tiempo para vaciar los alvéolos antes del siguiente ciclo inspiratorio. Puesto que los alvéolos no se han descomprimido por completo, la presión alveolar se mantiene positiva al final de la exhalación, capacidad residual funcional. Este fenómeno ocurre más a menudo debido a la estenosis crítica de las vías respiratorias distales en procesos patológicos como asma y EPOC. La autopip con la sobredistensión alveolar resultante puede causar disminución en la distensibilidad pulmonar, lo que se refleja en un aumento anormal en las presiones respiratorias de meseta. Los respiradores mecánicos modernos permiten visualizar las cifras de presión y flujo durante los ciclos respiratorios, lo cual permite detectar problemas como asincronía entre el paciente y el ventilador, obstrucción del flujo de aire y autopip. Figura 293.6. Estado de la circulación. El aporte de oxígeno es una función del CO y del contenido de oxígeno en la sangre arterial. El contenido de oxígeno en la sangre está determinado por la concentración de hemoglobina, la saturación de hemoglobina en sangre arterial y el oxígeno disuelto no unido a la hemoglobina. En adultos normales, aporte de oxígeno igual 50 decilitros por minuto por 1,39 por 15 gramos por decilitro, concentración de hemoglobina, por 1,0% de saturación de hemoglobina, más 0,0031 por 100, presión arterial de oxígeno. Igual 50 decilitro por minuto, CO, por 21,6 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre, contenido de oxígeno en sangre arterial. Igual 1058 mililitros de oxígeno por minuto.
Resulta evidente que la mayor parte del oxígeno que llega a los tejidos está unido a la hemoglobina y que el oxígeno disuelto, presión arterial de oxígeno, contribuye muy escasamente al contenido de oxígeno en la sangre arterial o al aporte de oxígeno. En condiciones normales, el contenido de oxígeno en sangre venosa mixta, contenido de oxígeno menos consumo total de oxígeno, es de 15,76 ml de oxígeno por 100 ml de sangre, ya que la sangre venosa mixta tiene una saturación de 75%. Por tanto, el cociente de extracción de tejido normal para el oxígeno es de contenido de oxígeno en sangre arterial menos contenido de oxígeno menos consumo total de oxígeno sobre contenido de oxígeno en sangre arterial, 21,16 menos 15,76 sobre 21,16, o aproximadamente 25%. Un catéter en la arteria pulmonar permite determinaciones de aporte de oxígeno y del cociente de extracción de oxígeno. La saturación de oxígeno de la sangre venosa mixta permite valorar el riego hístico global. La disminución de dicha saturación puede provenir de situaciones como insuficiencia del gasto cardíaco, disminución de la concentración de hemoglobina, merma de la saturación de oxígeno arterial o de los tres factores de consumo. El consumo anormalmente alto de oxígeno, consumo total de oxígeno, hará que disminuya la saturación de oxígeno en la sangre venosa mixta si no aumenta concomitantemente el aporte de dicho gas. El incremento anormal en el consumo total de oxígeno por los tejidos periféricos se debe a múltiples problemas como fiebre, agitación, escalofríos o tirotoxicosis. El catéter de la arteria pulmonar se diseñó originalmente como instrumento para guiar el tratamiento en el infarto agudo del miocardio, pero en la actualidad se utiliza en la unidad de cuidado intensivo para valorar y tratar diversas enfermedades como síndrome de distrés respiratorio agudo, choque séptico, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal aguda. No se ha aceptado como método para reducir la mortalidad ni morbilidad en ningún caso. En realidad, a pesar de muchos estudios prospectivos, nunca se han publicado beneficios en las tasas de mortalidad o morbilidad relacionados con el uso del catéter arterial pulmonar en ninguna institución. Por tanto, no está indicado en forma sistemática para valorar el estado de la circulación en los pacientes más graves. Las mediciones estáticas de los parámetros circulatorios, por ejemplo, presión venosa central, presión capilar de enclavamiento, no ofrecen información confiable sobre el estado de la circulación en los pacientes graves. Por el contrario, las mediciones dinámicas sobre la repercusión de la respiración en la circulación son más confiables para pronosticar la respuesta del paciente a los líquidos intravenosos. Si la presión venosa central disminuye más de 1 milímetro de mercurio durante la inspiración en el paciente con respiración espontánea, significa que el gasto cardíaco aumentará después de administrar líquidos intravenosos. De igual manera, una presión del pulso cambiante durante la ventilación mecánica de un paciente pasivo predice un incremento del gasto cardíaco después de administrar líquidos intravenosos, si se asume que el intervalo RR es estable. Prevención de las complicaciones de enfermedades graves. Septicemia en la unidad de cuidados intensivos. Capítulo 297. La septicemia se define como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida, o sea, un aumento de 2 puntos o más en SOFA, causada por la respuesta mal regulada a la infección. Pueden anticiparse malos resultados en pacientes con 2 o más de los siguientes. Frecuencia respiratoria más de 22 por minuto, alteración del estado mental y presión sanguínea sistólica menos de 100 milímetros de mercurio. La septicemia es la causa principal de muerte en unidad de cuidado intensivo no coronarias en Estados Unidos, y se prevé que la tasa de casos aumente conforme la población envejezca, y un mayor porcentaje de personas sea vulnerable a infecciones. Infecciones nosocomiales en unidad de cuidado intensivo. Muchas intervenciones terapéuticas en las unidades de cuidado intensivo son invasivas y predisponen a los enfermos a las complicaciones infecciosas. Tales intervenciones incluyen intubación endotraqueal, colocación de catéteres a permanencia en vasos, catéteres vesicales transuretrales y otros tubos, catéteres o sondas colocados en cavidades corporales estériles, como serían el tubo de toracostomía y las sondas percutáneas para drenaje intraabdominal. Cuanto más tiempo estén los dispositivos mencionados en su sitio, mayor propensión habrá a que surjan infecciones.
Por ejemplo, la neumonía vinculada con el uso de un ventilador guarda relación neta con la duración de la intubación y la ventilación mecánica. Por la razón comentada, un aspecto importante de las medidas preventivas es la extracción oportuna de los dispositivos invasivos tan pronto ya no sean necesarios. En la unidad de cuidado intensivo es frecuente que proliferen microorganismos resistentes a múltiples fármacos. La erradicación de la infección es un aspecto de máxima trascendencia en unidad de cuidado intensivo. Los paquetes asistenciales que incluyen medidas como el lavado frecuente de manos, son eficaces, pero por lo común no se utilizan con la frecuencia debida. Se usan comúnmente otros componentes de los paquetes como el aislamiento protector de pacientes colonizados o infectados por microorganismos farmacoresistentes. Supuestamente las sondas endotraqueales recubiertas de plata disminuyen la incidencia de neumonía causada por el uso del ventilador. Los estudios que valoraron estrategias multifacéticas con base en pruebas científicas para disminuir las infecciones hematógenas por catéteres han señalado mejoría en los resultados si hay cumplimiento estricto de procedimientos como el lavado de manos, precauciones de barrera durante la instrucción del catéter o sonda, preparación de la piel con clorhexidina, evitar el uso de vasos femorales para introducción de catéter, y extracción oportuna del mismo. Trombosis venosa profunda. Capítulo 273. Todos los pacientes de la unidad de cuidado intensivo tienen un riesgo alto de trombosis venosa profunda, por la tendencia que muestran a la inmovilidad. Por tanto, deben recibir alguna forma de profilaxis contra la trombosis venosa profunda. Las medidas preventivas que se utilizan con más frecuencia son las inyecciones subcutáneas de heparina en dosis bajas y los dispositivos de compresión sucesiva para las extremidades inferiores. Los estudios observacionales refieren una frecuencia alarmante en la presentación de trombosis venosa profunda pese al empleo de estos esquemas profilácticos estándar. La profilaxis con heparina puede causar trombocitopenia inducida por heparina, otra complicación intrahospitalaria relativamente común en pacientes graves. Las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, son más eficaces que la heparina no fraccionada para la profilaxis de la trombosis venosa profunda en pacientes con riesgo elevado, como los que se someten a intervenciones ortopédicas, y tienen una menor frecuencia de trombocitopenia inducida por heparina. El fondaparinux, un inhibidor selectivo del factor 10 activado, es incluso más eficaz que la enoxaparina en pacientes ortopédicos con riesgo elevado. Úlceras por estrés. La profilaxis contra las úlceras por estrés no es necesaria en todos los pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Solo debe administrarse a aquellos con alto riesgo, como los que tienen coagulopatía o insuficiencia respiratoria. Se prefieren los antagonistas del receptor 2 para histamina sobre los inhibidores de la bomba de protones porque estos se relacionan con una mayor incidencia de colitis y neumonía por Clostridium difficile. Nutrición y control de la glucemia. Se trata de aspectos importantes en los pacientes con enfermedades críticas que pueden acompañarse de insuficiencia respiratoria, alteraciones en la cicatrización de la herida y respuesta inmunitaria disfuncional. La alimentación enteral temprana es razonable, algunos informes sugieren que la subalimentación permisiva de calorías no proteínicas no es inferior a la alimentación completa. Ciertamente, la alimentación enteral, si es posible, es preferible a la nutrición parenteral, la cual se acompaña de múltiples complicaciones entre las que se incluyen hiperglucemia, esteatosis hepática, colestasis y septicemia. Si se necesita la alimentación parenteral para complementar la enteral, el hecho de retrasar dicha intervención hasta el día 8 de unidad de cuidado intensivo mejoró la recuperación. Con ello surgió un número menor de complicaciones vinculadas con la atención en la unidad mencionada. Otro tema controvertido en los cuidados intensivos es la regulación estricta de la glucosa. En un estudio se observó una menor mortalidad al normalizar de manera agresiva la glucemia en un gran grupo de pacientes quirúrgicos de la unidad de cuidado intensivo, pero la información más reciente indica que la regulación estricta de la glucosa en una gran población de pacientes tanto médicos como quirúrgicos en la unidad de cuidado intensivo aumenta la mortalidad. Debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo. A menudo se presenta en pacientes que sobreviven a enfermedades graves. Es muy común en los enfermos con síndrome de respuesta inflamatoria generalizada, septicemia o ambos trastornos.
Se han descrito tanto neuropatías como miopatías, más a menudo después de alrededor de una semana en la unidad de cuidado intensivo. Los mecanismos subyacentes a los síndromes de debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo no se conocen bien, se sabe que se presentan con fisiopatología muscular heterogénea. La insulinoterapia intensiva reduce la polineuropatía que ocurre en la enfermedad grave. Un estudio reciente sobre terapia física y ocupacional muy tempranas en pacientes en estado crítico conectados a un respirador mecánico publicó que la independencia funcional mejora considerablemente cuando se abandona el hospital, además de que disminuye la permanencia del respirador y el delirio. Anemia. Investigaciones han indicado que muchos de los pacientes atendidos en unidad de cuidado intensivo tienen anemia como resultado de la inflamación crónica. La flebotomía es una medida que también contribuye a la anemia en tal unidad. Los datos de un gran estudio multicéntrico en que participaron pacientes de diferentes entornos en unidad de cuidado intensivo rebatió la noción corriente de que se necesita un nivel de hemoglobina de 100 gramos por litro, 10 gramos por 100 mililitro, en sujetos en estado crítico, y se observaron resultados similares en personas cuya cifra límite para emprender la transfusión fue de 7 gramos por litro. La transfusión de eritrocitos se acompaña de deterioro de la función inmunitaria y un mayor riesgo de infecciones, así como síndrome de distrés respiratorio agudo y sobrecarga volumétrica, elementos que pudieran explicar los hallazgos de dicha investigación. La conducta conservadora para la transfusión ha tenido resultados similares en pacientes con choque séptico, sometidos a cirugía cardíaca y a cirugía de cadera. La estrategia conservadora de transfusiones mejoró la supervivencia en individuos con hemorragia activa en la porción alta del tubo digestivo. Insuficiencia renal aguda. Capítulo 304, ocurre en un alto porcentaje de individuos en estado crítico. La causa más común es la necrosis tubular aguda, desencadenada a menudo por deficiencia de riego sanguíneo, la presencia de agentes nefrotóxicos o ambos factores a la vez. En la actualidad no se dispone de fármacos para evitar la lesión de los riñones en los cuadros críticos. Los estudios han demostrado convincentemente que la dopamina, el fenoldopan y la vasopresina en dosis pequeñas no protegían de la lesión aguda a los riñones. Disfunción neurológica de pacientes graves. Delirio. Capítulos 24 y 300. El delirio se define por 1. Comienzo agudo de cambios o fluctuaciones del estado psíquico. 2. Falta de atención. 3. Desorganización de las ideas, y 4. Alteración del nivel de conciencia, es decir, diferente del estado de alerta. Se ha informado que ocurren cuadros confusionales en muchos individuos internados en la unidad de cuidado intensivo o bajo ventilación mecánica. Se cuenta con los método de evaluación de confusión, CAM, y lista de verificación para la detección del delirio en cuidados intensivos validados para investigar la presencia de estados confusionales en las personas en estado crítico. En la valoración en cuestión se pide a los enfermos que contesten preguntas sencillas y realicen tareas simples que la enfermera puede completar a la cabecera. Las entidades por incluir en el diagnóstico diferencial de los cuadros confusionales del paciente de unidad de cuidado intensivo son múltiples y comprenden infecciones de diversos tipos, incluida la septicemia, fármacos, sedantes y analgésicos, abstinencia de fármacos, perturbaciones metabólicas y de electrolitos, cuadros patológicos intracraneales, como el accidente cerebrovascular y la hemorragia intracraneal, convulsiones, hipoxia, crisis hipertensivas, estado de choque e hipovitaminosis, en particular de tiamina. La causa del delirio en la unidad de cuidado intensivo influye en el pronóstico. Los pacientes con delirio en la unidad de cuidado intensivo no asociada con el uso de sedantes tienen una estancia hospitalaria más prolongada, pasan más tiempo conectados al respirador artificial, padecen más deterioro cognitivo una vez que abandonan el hospital y tienen una mayor mortalidad a 6 meses. Las acciones para reducir el delirio de la unidad de cuidado intensivo son limitadas. La administración del sedante dexmedetomidina redujo más el delirio de la unidad de cuidado intensivo que el midazolam. Además, la terapia física y ocupacional precoces en los pacientes conectados a un respirador artificial también reducen el delirio. Lesión cerebral anóxica.
Capítulo 301. El cuadro mencionado es frecuente después de un paro cardíaco y suele causar lesión grave y permanente del encéfalo en sobrevivientes. El enfriamiento activo del paciente después de un paro cardíaco es controversial. Algunos estudios muestran mejores resultados neurológicos y otros no muestran tal mejoría. Lo cierto es que las personas que sufren un paro cardíaco deben mantenerse con una temperatura no mayor de 36 grados. Apoplejía. Capítulo 419. Esta es causa frecuente de trastornos neurológicos muy graves. La hipertensión debe corregirse con gran cuidado, porque cualquier disminución repentina de la presión arterial puede acompañarse de agravamiento de la isquemia y de la lesión encefálica. La apoplejía isquémica aguda tratada con activador de plasminógeno hístico tendrá un mejor pronóstico neurológico si el tratamiento se emprende en un plazo de 4,5 horas de haber comenzado los síntomas. Sin embargo, la tasa de mortalidad no mejoró cuando se compararon activador de plasminógeno hístico y placebo, a pesar de la mejoría en los resultados neurológicos. El riesgo de hemorragia cerebral es significativamente mayor en personas que reciben activador de plasminógeno hístico. Si la administración de dicho activador de plasminógeno se hace después de 4,5 horas de haber comenzado los síntomas, no se obtiene beneficio alguno. No se ha demostrado convincentemente que la heparina mejore los resultados y puntos finales en sujetos con accidente isquémico agudo cerebral. La craniectomía descompresor es una técnica operatoria que aminora la hipertensión intracraneal en el marco de lesiones encefálicas expansivas o hinchazón del cerebro por apoplejía. Los datos publicados sugieren que tal procedimiento puede mejorar la sobrevida en pacientes escogidos, menores o igual a 55 años de edad, aunque a costa de un incremento en la discapacidad en algunas personas. Hemorragia subaracnoidea. Capítulo 419. Esta puede ser consecuencia de la rotura de un aneurisma y suele complicarse por espasmo de los vasos cerebrales, nueva hemorragia e hidrocefalia. El espasmo vascular se detecta por medio de Doppler transcraneal o angiografía cerebral. Se trata de manera típica con la nimodipina, un antagonista de los conductos del calcio, por medio de la administración intensiva de soluciones intravenosas y con medidas orientadas a incrementar la presión arterial, típicamente con vasoactivos como la fenilefrina. Se utilizan las soluciones intravenosas y los productos vasoactivos, terapia hipervolémica hipertensiva, para corregir el espasmo de los vasos cerebrales. Se ha recomendado la colocación de clips de los aneurismas o dispositivos helicoidales intravasculares, como método quirúrgico temprano para evitar las complicaciones propias de las nuevas hemorragias. La hidrocefalia, que es prevista por lo común por un menor nivel de conciencia, obliga a veces a drenaje por ventriculostomía. Estado epiléptico. Capítulo 418. La actividad convulsiva recurrente o incesante es una urgencia médica. Se necesita interrumpirla para evitar lesiones irreversibles en el sistema nervioso. El lorazepam es la benzodiazepina más eficaz para tratar el estado epiléptico y es el fármaco más indicado para controlar de manera inmediata el cuadro convulsivo. Se administra junto con difenilidantoinato o fosfodifenilidantoinato, porque el lorazepam tiene una semivida breve. Habría que reservar otros fármacos, como la gabapentina, la carbamazepina y el fenobarbital, para personas con contraindicaciones para el uso de difenilidantoinato, como alergia o embarazo, o persistencia de las convulsiones a pesar del uso de este último barbitúrico. Muerte cerebral. Capítulo 301. El fallecimiento del paciente grave suele atribuirse a la interrupción irreversible de la función circulatoria y respiratoria, pero el diagnóstico de muerte también se puede fundar en la sensación irreversible de todas las funciones del cerebro en su totalidad, incluido el tallo encefálico, incluso si permanecen intactas en el marco del apoyo artificial de la vida, las funciones circulatoria y respiratoria. El planteamiento de tal diagnóstico obliga a demostrar la desaparición de la función cerebral, ninguna respuesta a estímulos externos, y las funciones del tronco encefálico, como pupilas no reactivas, desaparición de movimientos oculares en respuesta a la flexión de la cabeza hacia un lado o el lavado de conductos auditivos con agua helada, la prueba positiva de apnea no hay impulso para respirar. Es importante que la desaparición de la función cerebral tenga una causa corroborada que sea permanente sin posibilidad de recuperación.
Es necesario descartar otras situaciones como el efecto de sedantes, hipotermia, hipoxemia, parálisis neuromuscular e hipotensión profunda. Si no hay certeza del origen del coma, habrá que emprender estudios de la perfusión cerebral y electroencefalografía. Interrupción u omisión de la atención médica. Capítulo 9. En las unidades de cuidado intensivo muy a menudo se toman decisiones para interrumpir o no emprender medidas de reanimación. En Estados Unidos, el Grupo de Trabajo sobre Ética de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos publicó una declaración de consenso en el sentido de que será éticamente acertado y racional interrumpir o no realizar medidas de reanimación si el paciente o un tercero, representante, plantea tal solicitud, o no se alcanzan, según el médico, los objetivos del tratamiento. Está justificado utilizar todos los tratamientos médicos con arreglo a los beneficios esperados, pero la pérdida de tal esperanza justifica la interrupción u omisión del tratamiento. Estas dos acciones se consideran fundamentalmente similares. La estipulación básica derivada del señalamiento del grupo de trabajo es que resulta necesario respetar los deseos del paciente informado sobre tratamientos para conservar la vida. Como elemento implícito de tal declaración está la necesidad de que el paciente reciba información completa y exacta respecto a la factibilidad y los resultados previstos de los diversos tratamientos. Es responsabilidad del médico y de otros profesionales asistenciales informar al enfermo, a terceros, o a ambos, encargados de decidir. Si el paciente o su representante desean cierta terapia que el médico tratante considera inútil, el médico no está obligado desde el punto de vista ético a proporcionar ese tratamiento. Más bien habrá que hacer arreglos para llevar al enfermo a que lo atienda otro profesional asistencial. No se sabe si la decisión de retirar el soporte de vida deba estar a cargo del médico o del representante del paciente. En un estudio reciente se observó que más del 50% de los representantes prefiere recibir la recomendación del médico. Los profesionales de la atención de enfermos en estado crítico deben reunirse en forma regular con sus pacientes, sus representantes o ambos, para dialogar acerca del pronóstico cuando se piense en cualquiera de las dos posibilidades comentadas. Después de un consenso entre los prestadores de servicios sobre la interrupción u omisión de medidas asistenciales, la decisión deberá exponerse al paciente, a su representante o a ambos. Si se ha llegado a la decisión de interrumpir o no emprender un tratamiento, deberá prestarse una atención minuciosa e intensiva a la necesidad de analgésicos y ansiolíticos.